la obesidad. Entonces hay muchas cosas que se hablan de los aditivos, ¿no? Como nosotros pensamos en comida chatarra, pensamos en, no sé, en ocultar características de calidad, en los colorantes, pintaboca, y uno dice, pucha, ¿cómo estará el intestino de este niño cuando está comiendo esos chupetes azules, ¿no ves? Y de pronto hay una cantidad de cosas negativas que se hablan de los aditivos. Y la realidad no es tan así. La realidad es que hay algunos aditivos que nosotros podríamos calificarlos como de cuidado, como lo que estamos hablando. Pero también existen aditivos buenos. No todos los aditivos son sintéticos. Muchos aditivos son nutrientes esenciales que se usan en los alimentos. Entonces, hay, hay mucha cosa que hablar sobre el tema de los aditivos. Entonces vamos a empezar nuestro tema. Yo se los lanzo. Si ustedes tienen a mano en sus casas algún producto industrial, ¿qué pueden tener? No sé, quizá tienen, no tanto, ¿no? Pues condimentos, Nescafé, azúcar, pan, pan que venga con etiqueta, porque el que compran sin a granel no sabemos su composición, ¿no? ¿Tienen algo por ahí? ¿Alguien tiene algo por ahí? En mi casa, por ejemplo, compramos el pan integral, el de trigo. Pero que viene en bolsa, Ajá, de esas grandes, de esas que vienen así pero tiene como, a la mano una etiqueta. esta es mi cocina ahorita. Vaya, Ya, algo, tráiganse. Alguien tiene que estar en su cocina. Solo lo Alguien, que tenga etiqueta, doctora. sí, que tenga etiqueta. Ujú. Si no tiene etiqueta, no podemos saber nada. Puro de la venta. Pero no tienen ahí en su casa, a ver, Carlos, una lata de algo o un frasco de algo. Lata. No sé, pues a lo mejor tiene picadillo, Ah, refresco no, en no han polvo, comprado víveres todavía. bah, Estamos sin víveres. algo, pues café tendrá que ser. de Nescafé, Ya, el Nescafé. A ver, yo tengo. lean esa etiqueta, aparte de la composición nutricional que ustedes ya saben interpretar. ¿No ves? Bueno, aquí está, digamos, la etiqueta dice con nuestro exclusivo doble filtro extraemos todo el sabor y aroma de lo No, mejor. bueno, ve la parte propagandística, de la parte de los ingredientes. Ah, no, no tiene, doctora. O sea, es la etiqueta que está atrás del frasco. Tiene que estar los ingredientes. Ah, del pan, ¿no dice la etiqueta a los lados? Doctora, esa ya, conservante antioxidante. ¿En cuál dice eso? ¿En este pan? No, salsa soya. La salsa soya, conservante, ¿qué más? Dice, a ver, no hay luz. Todo, porque esa tiene Fermento otros de nombres. cereal, agua tratada, sal, azúcar, ajo, colorante natural, dextrosa monohidratado y conservante antioxidante E223. Ahí está. Ahí, por ejemplo, nos han leído una serie de aditivos. Dextrosa, no sé qué más, Doctora, colorante natural. este es el que le digo, si no que mi cámara está fregada por eso. Ah, Es no se pan molde, leen. es pan molde de 4 semillas, los ingredientes es harina de trigo, fortificada, salvado de trigo, avena, sésamo, linaza, chía, manteca vegetal, azúcar morena y sal. El peso neto que tiene es de 750 gramos. Pero, por ejemplo, ese pan Son que de, está mayormente de esto leyéndonos es lo que Tatiana, consumimos acá, ¿no? ese pan sí tiene conservantes, porque si no tuviera, no le duraría
3 días en su cocina. Tiene conservante, porque el pan de un día a otro se envejece. El pan que no tiene conservante, ¿no? Se pone duro. Es que no están revelando ahí. Pero en el otro, en la salsa soya, por ejemplo, nos han mencionado colorantes naturales, azúcar dextrosa, y dice que tiene un conservante algo, ¿no? Todos esos son aditivos alimentarios. Por ejemplo, igual tengo este otro, pero igual creo que no dice, porque son como cauca, dice grasa, aceite, dulce, avena, pescado, igual, digamos, no tiene todas esas cositas, Pero vegetales. no dice ahí Proteína, conservante. no dice tampoco los conservantes, no viene aquí en estos de acá. Por ejemplo, ahí no tienen una mayonesa, ketchup. Un Maruchan. Tengo, Los maruchan, a ver, miren un maruchan. Conservado con TBHQ, dice. Ya, TBQ, THBQ. Sí, Ese es un antioxidante que vamos a estudiar porque tiene su problema. Acuérdese de su antioxidante, ¿ya? Pero además los maruchan tienen otras cosas. Deben tener glutamato de sodio. mayormente tienen gluten, No, gluten no, glutamato. ¿no? Glutamato. Bueno, están flojitos, pero a partir de ahora van a empezar a mirar sus etiquetas, porque sí, los conservantes figuran en las etiquetas. Vamos a empezar nuestro tema. Como les digo, es un tema que a mí me encanta mucho. Y les digo que si yo tengo que dar un examen de profesora, pues yo elegiría este tema como tema de examen. A veces no, bueno, cuando nosotros empezamos damos examen, ¿no? Y ahí nosotros no elegimos el tema. Pero, por ejemplo, en las universidades privadas, cuando uno se postula, dice, haga una presentación de un tema, el que usted quiera, digamos, ¿no? Y yo es con este tema que me encanta. El tema se llama aditivos alimentarios, evaluación de la inocuidad, clasificación y funciones tecnológicas. ¿Alguien quiere hablar? Luis Fernando. No fue si querer, doctora. Ya. Entonces, con este tema vamos a aprender el concepto que tiene y qué significado o implicaciones tiene usarlo. Vamos a aprender la clasificación. Vamos a ver que se clasifican en base a sus funciones. Vamos a ver que para poder utilizarse tienen que pasar pruebas para demostrar que son inocuos. Y algunos aditivos que son polémicos los vamos a analizar. A manera de introducción decimos que muchas veces uno piensa que los aditivos alimentarios son el resultado de lo que es la vida moderna, porque lo primero que salta, ¿no? Decimos comida chatarra, fast food, ¿no? Comida rápida. eh, y uno piensa que los aditivos alimentarios se han creado para ese tipo de productos. Sin embargo, no. El uso de los aditivos alimentarios data de épocas prehistóricas, se podría decir, porque la sal es un aditivo alimentario, entra en el concepto de los aditivos alimentarios. Ya se utilizaba junto con el ahumado en épocas prehistóricas. Igualmente se dice que los egipcios ya utilizaban los colorantes naturales, no solamente en su cuerpo, sino también en los alimentos que utilizaban. Los romanos utilizaban los derivados de azufre y las sales de azufre, como el salitre, para conservar los alimentos. Entonces ya, por ejemplo, los romanos conocían estas funciones del azufre con propiedades conservantes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre actualmente? Que estos productos ya se han sistematizado, ¿no?
y se les ha llamado aditivos y ya se los ha clasificado y ya se les ha puesto un código, pero en realidad el uso de sustancias añadidas a los alimentos es muy antigua. ¿Qué características importantísimas tienen los aditivos? Mejoran la estabilidad y la calidad de los productos, porque eso es lo que actualmente va teniendo importancia en la vida moderna. ¿Qué es lo que nosotros exigimos ahora? Que sean productos de calidad, que no estén deteriorados y, y que tengan un periodo de vida útil mucho más largo. El uso de aditivos amplía el comercio y la disponibilidad de los alimentos. ¿Por qué? Porque hace muchos años, pues simplemente el consumo de los alimentos dependía de la zona geográfica y de la época del año. Si nosotros pretendemos, por ejemplo, tomar zumo de naranja en cualquier momento del año, podemos acceder, aunque no sea época de naranja, porque voy a encontrar en el supermercado productos donde el jugo de naranja viene y tiene una estabilidad de un año, por ejemplo. O quiero cosas qué sé yo, que no se producen en Bolivia o en Santa Cruz, por ejemplo, alimentos mariscos, digamos, ¿no? Y llegan los mariscos a mi mesa gracias a que le vamos a aplicar un método de conservación y dentro de esos métodos de conservación podrían estar los aditivos. Entonces, eso favorece el comercio. Si un producto tiene una vida útil larga, entonces yo puedo llevarlo a otro país, puedo exportar y eso con ayuda de estas sustancias que yo les llamo aditivos. El empleo de aditivos alimentarios junto con las nuevas tecnologías han posibilitado la aparición de nuevos productos. Tenemos productos que jamás nos hubiéramos quizá imaginado. Por ejemplo, ahí yo les pongo una sopa Nor de fideo. Y de acuerdo al concepto que nosotros tenemos de sopa, pues es un alimento con mucha agua, es un caldo con verdura. Y bueno, y es increíble que ahora modernamente, pues yo puedo comprarme una sopa en sobres, como esta sopa de fideos, a la cual yo le voy a adicionar agua y ya va a estar lista mi sopa. Lo mismo que el maruchan, que me decía Tatiana, creo que era, ¿no? Entonces, de pronto yo quiero comer pescado y lo encuentro bajo la forma una lata de atún. Y fíjense que ese alargamiento de la vida útil que tiene un producto no depende solamente del tipo de alimento, sino depende también, chicos, de la asociación con la tecnología. Porque cuando yo les dije, a ver, revise, les digo, no, qué cosas tienen en la casa y tienen algo en frasco, algo en botella, pues el uso de los aditivos viene unido al avance tecnológico. Si yo digo que el aditivo prolonga la vida útil del producto, quizá no lo va a hacer una preparación casera, como que yo haga un locro, digamos, y le ponga un aditivo y me dure más días mi locro. No, esa asociación es el aditivo más la tecnología. O sea, ambos van de la mano y el avance tecnológico va haciendo de que exista mayor demanda de aditivos, mayor cantidad de funciones que tienen que estar cubiertas. Entonces, ese arranque de los aditivos en su uso también ha ido de la mano con la moderna tecnología. Entonces, ambas cosas pues permiten obtener todos los productos que tenemos industrializados, ¿no? Como yo les digo, el pan que nos dura una semana o más. Tenemos un café, digamos, un café instantáneo que hace muchos años pues simplemente se tenía que tostar y moler el grano y era la única forma de obtener café. Ahora es la tecnología más los aditivos, ¿no? Si nosotros queremos una salchicha, pues podemos disponer
o de una salchicha que tiene una vida de más de un año cuando viene industrializada en lata. Entonces viene el método de conservación asociado con un aditivo. Entonces, lo que se busca es que mejore la calidad del producto y a veces nosotros lo asociamos simplemente con lo que son las características organolépticas. O sea, que el aditivo tenga mejor color, mejor sabor, mejor olor, mejor textura, y porque el aspecto psicológico, el componente psicológico demanda muchísimo de parte de las personas, ¿no? A veces nosotros vemos una torta y nos morimos de deseo de verla y cuando la probamos es feísima. Entonces, cómo el aspecto psicológico provoca en nosotros esas sensaciones de placer que nosotros buscamos en el alimento. De todos los alimentos que nosotros consumimos, 2/3 partes son preparadas. Si nosotros analizamos de lo que comemos en el día, ¿no? No todo es casero, ya son alimentos preparados que nosotros adquirimos. Están caminando, se compran un nacho, se compran unas papas fritas, una gaseosa, y todos esos son alimentos eh, que, que se preparan de forma industrial. Y todos ellos utilizan aditivos. Hay, como les indicaba, el uso de los aditivos levanta muchísima polémica, mucha discusión. Hablamos de aspectos positivos, hablamos de aspectos negativos y hay cosas que ya estábamos mencionando al principio del tema y decíamos aspectos negativos, por ejemplo, de los aditivos, de que inducen al alto consumo de los productos. Muchos aditivos generan a la larga toxicidad, que es algo que hay que analizar. Algunos aditivos son alergénicos. Se habla mucho de la asociación aditivo más cáncer, pero también nosotros vamos a una serie de aspectos positivos, ¿no? Aspectos positivos como todos los aditivos que están autorizados, pues son evaluados desde el punto de vista de la inocuidad, es decir, que no enfermen a la gente. Y también, ¿por qué no decir, chicos, que puede evitar el desarrollo de ciertos microorganismos patógenos? Muchos de ellos son naturales y son componentes esenciales. Por ejemplo, todas las vitaminas son esenciales, ¿cierto? Entonces, la vitamina E, que es esencial para nosotros, es un aditivo. La vitamina C es un aditivo. Algunos aminoácidos también son aditivos. Entonces, es una polémica muy grande, ¿no? Por eso le he puesto un cuadrito donde hay dos personas discutiendo, porque hay algunos fundamentalistas, ecologistas, se llaman grupos verdes, que promueven el no uso de los aditivos, ¿no? Promueven a nivel internacional, hay corrientes que ustedes pueden ver en internet, ¿no? No usemos aditivos, que todo sea natural. Y realmente a estas alturas del desarrollo de la humanidad, los aditivos es algo con lo que nosotros no podemos dejar de convivir. Hay un pequeño video que yo les he preparado, no les he preparado, les he seleccionado para que podamos ver, que más o menos nos muestra esa, de que sí que no del uso de los aditivos, ¿no? Esa, un ratingo. ¿Son tan malos como los pintan? Vamos a comentar algunos aspectos que pueden ayudarle a detectar los bulos que circulan por redes sociales.
Los aditivos se añaden a los alimentos para conseguir un efecto concreto: conservar la calidad, evitar su deterioro, facilitar el procesado, alargar caducidad, mejorar el aspecto. Sin embargo, tienen muy mala prensa. Algunas cosas que ha podido ver en las redes. No se puede añadir cualquier aditivo a cualquier alimento. La normativa europea es muy estricta. Incluye una lista de aditivos autorizados cuyo consumo es seguro para la salud. Se está revisando constantemente. El uso de aditivos está muy controlado. Se realizan inspecciones periódicas en las industrias alimentarias. Se revisan aditivos, las dosis, las etiquetas y se toman muestras de los alimentos. Estas listas no tienen ningún aval científico. La única lista fiable es la lista europea. Depende. Un ejemplo: un chorizo fresco elaborado en carnicería para echar en un cocido. ¿Necesita un conservante? Probablemente no. Sin embargo, un chorizo curado sí lo necesita para evitar que crezcan bacterias. Otro ejemplo: ¿echa usted colorante a la paella? Seguro que sí, puesto que cuesta imaginar una paella blanca, pero solo es un tema estético. Los colorantes son los aditivos menos necesarios. Lo más importante es que haya una necesidad real para utilizarlo y que la dosis sea correcta. Fíjese en la etiqueta. Es obligatorio que estén incluidos en la lista de ingredientes, con su función y el nombre o el número E, una especie de DNI del aditivo. Por ejemplo, conservador E250, conservador nitrito sódico. En alimentos a granel, pregunte al dependiente por la composición del alimento. Si sabe lo que lleva, puede elegir qué comprar. ¿Y cuando bebe agua o respira aire, no es eso química? Todo en la vida es química. Muchos aditivos derivan de fuentes naturales. Por ejemplo, el colorante rojo cochinilla se extrae de insectos. El ácido ascórbico es la vitamina C, presente en frutas. El ácido cítrico se obtiene del limón. Para finalizar, hay aditivos imprescindibles si queremos tener alimentos seguros con caducidades muy largas. Los aditivos autorizados no perjudican su salud. Revise la lista de ingredientes. Compre y coma con tranquilidad sabiendo lo que hay en los alimentos. Bien, chicos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. ¿Qué? A Doctora, ver, diga. doctora, usted hace rato dio un ejemplo del locro que no se puede, no le pueden echar unos conservantes o tenerlo varios días porque se frega. Algo más o menos así, entendí. Mi Pero, locro. ajá, por qué la feijoada dura más días? Usted dice una feijoada que usted conserva en su O sea, he heladera. visto, yo en sí no, yo he visto que eso hacen la gente, porque lo he visto con mis propios ojos que dura 3 días, digamos, lo tienen. No, eso dura mi locro también. Un alimento con la técnica de conservación de frío dura 5 días. Cualquier alimento Ujú, preparado. Mi locro ujú. puede durar 5 días, pero yo quiero decir mi locro que dure 6 meses. Ah, Ya ya. no podría, ¿no Ah, ves? no, eso no. Como por ejemplo dura, qué sé yo, un producto industrial. Si ustedes van a Ujú, revisar, como van a estar estudiando para el primer parcial, van a ver ustedes que un producto cocinado en la heladera dura 5 días. Si yo lo quiero conservar un mes, 2 meses, pues lo tengo que congelar, ujú. pero no dura más si no le aplico una técnica de frío, digamos, ¿no? El locro yo no lo puedo, para poder tener en lata, por ejemplo, y producir locro que tenga una vida larga, entonces lo tengo que enlatar, lo tengo que esterilizar, yo tengo que colocar un aditivo, algún aditivo. Ya, pero por 6 meses. Claro, por 6 meses, por 6 meses. Ah, ya, ya, pero está bien. Yo Ustedes, por pensé que, ejemplo, si ustedes que son estudiantes, si viven, por ejemplo, solos, pues el sábado pueden cocinarse todas las cenas, digamos, de la semana, o todos los almuerzos, si es que viven cerca de la universidad.
Y como lo hacemos, yo puedo preparar 2 tazas de arroz para toda la semana y la guardo en la heladera y una parte la congelo. Pero doctora, Yo eso no puedo, se vuelve, no se vuelve ligoso acaso, el arroz, claro, el porque para el otro arroz día ya nomás ya está ya ligo. no está ligoso el arroz. No, cambia un poquito la textura, pero no se vuelve ligoso el arroz. En Cambia la la heladera no, textura. no se devuelve. En la heladera no. O sea, si yo tengo un producto en la heladera que se empieza a volver ligoso, como ocurre muchas veces con la mortadela, ¿no es? Ahí yo tengo bacterias del deterioro. De manera natural y espontánea no se vuelve ligoso. Entonces hay ciertas cosas que nosotros tenemos que, digamos, considerar para evitar eso. Por ejemplo, que mi mortadela la traiga de un lugar higiénico, porque a veces yo voy al mercado y me lo cortan en esas feteadoras, en eso que saca muchas laminitas. Y ahí, por ejemplo, yo no tengo garantía de que sea realmente limpio el equipo. Y si el equipo me lo está cortando así y es sucio, me contamina cada una de las láminas. Ojo, ¿no? Y a eso me lo expone a que rápidamente se me deteriore mi producto. En segundo lugar, mi heladera, ¿cómo está? Mi heladera realmente está limpia, porque si yo no la limpio nunca, hay bacterias psicrófilas que viven en temperatura fría. Entonces tengo que limpiar mi heladera. ¿Cómo la guardo mi mortadela? Si yo la voy a colocar en un plato o en una fuentecita, o la voy a colocar envuelta con papel film o en un tupper que haga que no esté en contacto con los líquidos, con los fluidos que generan los otros alimentos. Entonces hay muchísimos factores para la conservación de un producto. Estamos hablando de la conservación de un producto industrializado o preparado, ¿no? No, estamos hablando cuando ya está expuesto al ambiente. Si esta mortadela yo la compro al vacío, ya viene con una técnica de conservación, me va a durar más días, ¿no? Pero ya nos hemos salido del tema. Continuamos, ¿listo? Bueno, esta es la definición que tenemos de los aditivos. Y este plato ya lo vimos hace rato, ¿no? ¿Qué son los aditivos? Los aditivos son una sustancia o mezclas de sustancias de composición química conocida. Eso quiere decir que para que yo lo conozca, tiene que ser un producto estudiado, que yo sé este aditivo E120, que es, se conoce la composición química y que se van a meter, incorporar a los alimentos en cantidades pequeñas y cuidadosamente controladas. Un aditivo no es un ingrediente. El ingrediente es el que entra en grandes cantidades. El aditivo se le ponen miligramos, máximo 1 gramo. Cantidades pequeñas y muy controladas, como veíamos en el video. El hecho de colocarle un aditivo a un alimento tiene que responder a una normativa y a una dosis exacta, porque si yo sobrepaso esa dosis, entonces pongo en riesgo mi salud, porque son sustancias químicas conocidas, pero son extrañas a nuestro organismo, ¿no es cierto? Y se utilizan para un objetivo concreto, para, por ejemplo, modificar las características físicas, químicas o biológicas del alimento para obtener un objetivo, decíamos, mejorarlo, preservarlo o estabilizarlo. Entonces no puedo colocarle aditivos a diestra y siniestra, lo que yo quiera, lo que se me ocurra y cuanto yo quiera. Fíjense que esta parte del uso de los aditivos está muy legislada. Se colocan en pequeñas cantidades y estrictamente controladas. Entonces, si yo le voy a poner, por ejemplo, un antioxidante a mi aceite para que no se enrancie, tengo que colocarle la cantidad que me establece la norma. Y los aditivos antioxidantes que se autorizan para el aceite. No le puedo poner cualquier cosa. Si mi muestra es una leche en polvo, también le tengo que poner un antioxidante. Porque si bien
está fabricado en pulverización y como la leche en polvo no tiene agua, no van a desarrollar bacterias, pero hay, acordémonos, otras formas de deterioro y dentro de estas formas de deterioro está, por ejemplo, la oxidación de los lípidos. Acuérdense que cuando estudiamos conservación de alimentos, la oxidación de los lípidos no necesita agua y es otra forma de deterioro de los alimentos. Entonces, ahí sí o sí yo tengo que colocar un antioxidante, perdón, pero el requerido y en las dosis que me indica la normativa. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar un aditivo? En situaciones concretas. Por ejemplo, para conservar la calidad nutritiva. Vuelvo al ejemplo del aceite, ¿no? Si yo no quiero que los ácidos grasos esenciales del aceite se deterioren, se enrancien, yo le voy a poner un antioxidante. Cubre necesidades dietéticas específicas. Es una persona diabética. Entonces le voy a poner un edulcorante, por ejemplo, ¿no? Aumenta la estabilidad y las propiedades sensoriales. La estabilidad, por ejemplo, no sé, de una gelatina, de un flan a nivel industrial. Nosotros compramos gelatina Cris y vamos a hacer gelatina, entonces la estabilidad de esa, de ese gel está dado por el aditivo que le estamos poniendo. Si yo voy a elaborar un producto que sea de sabor frutilla, una mermelada de frutilla, probablemente le tenga que colocar un colorante rojo. O cuando ustedes van a la tienda y se compran una gaseosa naranja, una Fanta, hay que ponerle un colorante anaranjado, porque si le ponen un colorante verde, ustedes no lo van a identificar con naranja. Favorece la fabricación, transformación y el almacenamiento de los productos para que sea por ejemplo, un picadillo. Necesitamos un aditivo para la fabricación de los chorizos, las salchichas. Necesitamos aditivos, necesitamos conservantes, necesitamos quien le dé la textura, quien evite el desarrollo de las bacterias. Por eso en un producto son muchos los aditivos que colocamos. Y lo más importante es que los aditivos tienen que estar estrictamente controlados. O sea, tienen que cumplir la legislación de pureza. El aditivo no puede venir con impureza porque es una sustancia, muchos de ellos son sintéticos como una materia prima de medicamentos. Son productos que se sintetizan en la industria. Y a veces hay una impureza que es resultado del propio proceso de síntesis. Entonces no tiene que venir impureza. Tiene que estar sometido a controles de calidad como, como cualquier sustancia química, como cualquier materia prima, pero en este caso se utiliza en pequeñas cantidades. Y lo más importante, también cumpla condiciones de inocuidad. Es decir, que se hayan hecho todos los estudios necesarios que demuestren que el consumir este aditivo no va a causar un efecto en la salud del consumidor. Entonces, no es que simplemente puedo utilizar un aditivo a mi gusto, ¿no? Necesito que cumpla estas condiciones. Y, lógicamente, para cada producto industrializado hay la lista de los aditivos con las funciones que yo busco que se autorizan para ese producto y también hay una dosis máxima que se acepta para cada producto. Y eso yo lo encuentro en las normas de requisitos del producto. Si, por ejemplo, mi producto es harina de trigo, vamos a ver que al margen de que la norma me dice cuánto tiene que ser el máximo de humedad, cuánto el máximo de ceniza, cuánto el máximo de acidez, por ejemplo, de la harina, también me va a decir qué aditivos se permite utilizar en las harinas. ¿Ya? Se va a cortar, chicos. Voy a dejar de compartir. Les voy a dar 3 minutos y se vuelven a conectar. En esos 3 minutos pueden ir a traer su café,
Dense una vueltita, refresquense para que entremos luego con interés. ¿Listo? Nos vemos enseguidita. Vuélvanse a conectar con el mismo enlace. Recording stopped. Por capricho, sino eso tiene que estar establecido en la legislación. Ahora, ¿cuándo nosotros no debemos usar un aditivo? Cuando lo que se pretende es hacer un engaño, ocultar cosas que están mal, entonces no se acepta un aditivo por más inocuo que sea, por más natural que sea, ¿no? Por ejemplo, no debo utilizar los aditivos para ocultar defectos de calidad del producto, encubrir alteraciones. Por ejemplo, tengo una leche que se me está agriando y yo le pongo bicarbonato, digamos, para que esa acidez que se ha generado por el deterioro se neutralice un poco. Para eso no, por más inocuo que sea el bicarbonato. Disimular materias primas no aptas, ocultar técnicas y procesos defectuosos en toda la cadena, es decir, procesos defectuosos desde la obtención, la elaboración, el transporte, el almacenamiento para ocultar, no. Reemplazar ingredientes para el engaño. Yo no puedo, por ejemplo, utilizar una serie de aditivos y falsificar un producto. No puedo utilizar para engañar. Alterar resultados analíticos de los productos cuando me van a hacer análisis, ponerle un aditivo para que los resultados me salgan bien. Enmascarar calidad sanitaria, química, de composición o sensorial de un producto doloso. Un producto alterado, un producto adulterado. Para todo eso yo no puedo utilizar un aditivo. Nada de lo que sea fraude, nada de lo que sea actos dolosos, nada de lo que vaya a producir un engaño al consumidor, a las autoridades. Para eso no se usan los aditivos, por más seguros que sean. No es objetivo, como decimos, ¿no? Debe tener una aplicación puntual aprobada por la ley. No lo puedo hacer en cualquier situación. Vamos a hablar de la clasificación de los aditivos alimentarios y las características que tienen. Los aditivos alimentarios mantienen las cualidades de los alimentos que pueden ser afectados por condiciones ambientales. Esos son los más esenciales, ¿no? Porque nuestros aditivos evitan que haya un deterioro físico, químico, por la acción de microorganismos, por ejemplo, de los alimentos, son los más importantes, ¿no? También pueden haber un aditivo que le dé el color al producto. Quizá desde el punto de vista de la salud no son los más importantes, ¿no? Porque nosotros asociamos ciertos colores con ciertos sabores. Por ejemplo, todos los chicles de color verde son de sabor menta. Y si nosotros encontramos un chicle de menta que sea color amarillo, pues no lo vamos a saber a menta, no le vamos a sentir el sabor. Aunque, como hemos dicho, el componente psicológico también es muy importante, ¿no? Muchos de los aditivos son sustancias naturales y nutrientes esenciales, o sea, no todo es sintético. Como les decía, una vitamina se puede utilizar como aditivo. Algunos ácidos grasos esenciales son aditivos. Algunos aminoácidos, enzimas, son aditivos alimentarios. O sea, todo lo que nosotros le adicionamos al producto en pequeñas cantidades entra dentro de la clasificación de aditivos, sean naturales o sintéticos. Pertenecen a grupos químicos diferentes. Eso es algo muy importante.
no se buscan en base a la composición química, se buscan en base a la función que desempeñan. Y si nosotros analizáramos las evitan el deterioro del alimento, los antioxidantes y los conservantes. Esto evitan el deterioro químico y esto evitan el deterioro microbiológico. Estabilizan las características físicas, acidulantes o alcalinizantes, secuestrantes, espesantes, almidones modificados que también son espesantes, antiespumantes, antiapelmazantes, es decir, que evitan que se apelotone nuestro alimento, antiaglutinantes y emulsionantes, los que corrigen las cualidades plásticas, gasificantes, agentes de tratamiento de las harinas, enzimas, incrementadores de volumen. Y estos son los que yo les decía que nosotros usualmente pensamos en aditivos y pensamos en los que modifican las características organolépticas, como por ejemplo los colorantes y agentes de fijación del color, los potenciadores del sabor y los edulcorantes. Pero fíjense que las funciones son muchísimas, muchísimas. Entonces, dentro de las clasificaciones hay 40 grupos de aditivos. Aquí no están los 40. Y hay, por ejemplo, aditivos que aparecen, que tienen más de una función. Entonces, aparecen, se repiten, por ejemplo, como acidulante y como conservante. Porque como son sustancias químicas, pueden tener muchas aplicaciones. Esto es lo más importante para que un aditivo sea aceptado para el consumo humano. La inocuidad del producto. Todos los aditivos que en este momento están siendo comercializados, pues responden a una valoración de inocuidad, a estudios de tipo toxicológico. Deben tener una evaluación formal, un estudio serio, que generalmente lo encaran los institutos de investigación, muchas veces las industrias, las universidades, cuando hay una necesidad o cuando se ve, ¿no?, el uso de alguna sustancia química en la elaboración del producto que tiene un efecto tecnológico beneficioso en el alimento, pues hay que ver que eso está dirigido a los humanos y es necesario llegar a establecer si eso le va a causar una enfermedad en el consumidor o algún efecto en el consumidor. Como se hace para un medicamento, aparece o se sintetiza, por ejemplo, una molécula nueva de medicamento, antes de darle a las personas, hay un estudio toxicológico, porque es una sustancia extraña, ¿no? Lo mismo ocurre en un aditivo. También es una sustancia extraña. Y la verdad que hay una ventaja, digamos, sobre la parte de los medicamentos. Muchas veces, eh, cuando nosotros tomamos un medicamento, conocemos la composición química y, por ejemplo, sabemos que tenemos alergia a determinados grupos de medicamentos, ¿no es cierto? O por lo menos la primera vez que tomamos el medicamento, estamos alerta a ver si tenemos alguna reacción. Nos hacen pruebas, por ejemplo, para colocar una penicilina o cualquier otro antibiótico. Pero en el caso de los aditivos, no, porque creo que para muchos es la primera vez que yo les estoy diciendo, vean las etiquetas y analicen lo que dice. Y muchas veces dice edulcorantes autorizados y no nos dice cuáles, por ejemplo, ¿no? Y en algunos está el código que ustedes pueden ver. Pero prácticamente 2/3 partes, decimos, de nuestros alimentos son ya procesados en la industria
y esos sí tienen aditivos. Todos tienen aditivos. Esto ustedes, chicos, también lo estudian en toxicología. O sea, cualquier sustancia química, de acuerdo a la dosis, puede actuar como tóxico, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber un límite por encima del cual el producto es tóxico. Y lo mismo se aplica a los aditivos. Entonces, si se hace un estudio toxicológico, lo primero que tenemos que hacer es determinar lo que es la ingesta diaria aceptable. Es decir, ¿qué es la IDA? Ingesta diaria aceptable. Es la cantidad máxima que se puede ingerir diariamente a través de la dieta. Es lo máximo que puedo consumir cada día de ese aditivo, aún durante toda la vida, sin que provoque un riesgo detectable en mi salud. En otras palabras, es la cantidad máxima de bicarbonato de sodio que yo puedo consumir cada día, toda mi vida, sin que haya riesgo para mi salud, por lo menos tomando en cuenta todos los factores conocidos hasta el momento de la evaluación. Me van a hacer todos los estudios posibles y conocidos y tiene que arrojar una cantidad máxima por encima de la cual ya mi salud se vea comprometida. Entonces, eso se establece para todos los aditivos alimentarios. Esa ingesta diaria admisible o aceptable se expresa en miligramos de sustancia ingerida por kilogramo peso corporal en un día. ¿Por qué tengo que tener en cuenta el peso corporal? Porque si yo tomo 1 miligramo de sacarina al día, no le puedo dar la misma dosis a un niño que pesa 10 kilos. ¿Por qué? Porque él recibe mayor dosis con respecto a su peso, ¿no es cierto? Y él está en mayor riesgo. Entonces, tiene que estar referido a peso corporal, de tal manera que las personas o los sistemas biológicos más grandes, los hombres grandes, fuertes, tienen mayor posibilidad de consumir un aditivo que un niño, por ejemplo. Entonces, todo tiene que estar relacionado con su peso y con su capacidad biológica, vamos a decir, de poder metabolizar ese aditivo alimentario. ¿Eso está claro, chicos? Sí, ¿Sí? Sí, doctora. sí, sí. Ya. Eso lo han visto en tóxico, ¿no? Sí, sí. Ya, Igual nos entonces, explicó. ya. Esta ingesta diaria aceptable, en algunos lugares dice admisible, pero aceptable, se establece a partir de modelos experimentales en animales. Se utilizan más o menos unas 3 especies de animales distintas porque son sistemas biológicos distintos. Por ejemplo, ratones, cobayos, perros, monos. Hay muchos animales que se utilizan en la parte de la experimentación. Y a través de los animales se establece lo que se llama el NOEL. ¿Saben qué es el NOEL? Ah, ¿qué No, dice? no effect level. ¿Sí? No effect level. Efecto o valor, digamos, que no le produce efecto al animal. Alguien está hablando y no se distingue. Jessica, contaja ahora sí. O sea, es el valor, yo establezco en 3 especies de animales distintas, hago los estudios de toxicología y veo a qué valor por miligramo peso en el animal, porque también es una IDA, pero para el animal le llamo NOEL, no effect level, quiere decir valor que no tiene efecto en el animal.
y también en por miligramo peso en el animal. Y luego, en base a eso, pues yo voy a establecer la ingesta diaria para las personas. Yo establezco cuántos miligramos por kilo que peso corporal del animal no le produjo ningún efecto y recién aplico un margen de seguridad de eso que he establecido para el animal. Yo utilizo 100 veces menos e incluso 1000 veces menos. Depende cómo el comité de expertos lo establezca. ¿Por qué yo no uso la misma dosis del animal si al animal no le produjo ningún daño? Porque el animal es otro sistema biológico. Entonces, lo mínimo que se puede usar es la dosis, la centésima parte que no le generó efecto en el animal. ¿Por qué? Porque se considera, esto no está en el texto, que entre el animal y el humano puede ser 10 veces más sensible que el animal. Y dentro de la especie humana pueden haber personas 10 veces más sensibles que otras. Entonces multiplico 10 por 10 y me da 100. De forma que al consumir la centésima parte que no le produce daño al animal, se garantizaría que incluso la persona más sensible no tenga ningún efecto sobre su salud. ¿Me entienden? Sí, ¿No ve? Por eso utilizo la centésima parte que utiliza un animal. Ahora, ¿quiénes aprueban la dosis, los estudios de toxicología, hacen seguimiento? Porque acuérdense que vimos en el video que no es que hoy día se lanza un aditivo porque los estudios de toxicología son favorables y ya, digamos, ¿no? Y ya se suelta la comercialización. Pero de control de repente, calidad. no tanto el control, bueno, el control de calidad sí, los Sí. requisitos de calidad sí. Pero también, chicos, acuérdense que yo he hecho estudios en los animales de experimentación. Estoy utilizando la centésima parte que lo que no le produce a los animales, pero sin embargo, quizá ya en la especie humana y viendo el consumo a lo largo de los años, que somos otro sistema biológico, pues en el humano aparezcan ciertos efectos que no fueron detectados en los animales. Entonces hay que hacer un seguimiento cuando el producto ya está en uso. Existen dos organismos internacionales que son importantísimos para evaluar estos estudios de toxicología, establecer las normas de identidad y pureza, es decir, lo que ustedes ven en la farmacopea también se aplica para los aditivos y evalúan los estudios de inocuidad. El comité de expertos de la FAO-OMS, que son el comité de expertos del Codex, en otras palabras, del Codex Alimentarius, hemos hablado, ¿no ves? A nivel internacional, que es parte de las normas internacionales, hay el comité de expertos de la FAO-OMS y está el Comité Científico para la Alimentación Humana de la Unión Europea. En el video decía, los aditivos que están en comercialización llevan un número E que dice, que nos indica que está aprobado por el comité de la Unión Europea. Por eso lleva un número E. Todos los aditivos que son aprobados llevan ese número E. Ambos comités se reúnen y son los responsables de la aprobación de los aditivos, las dosis, los ensayos, en qué alimentos se van a utilizar, etcétera. Entonces existen lo que se llaman las listas positivas. Una lista positiva es un listado donde están todos los aditivos con sus códigos, con sus dosis, los que se pueden utilizar en los alimentos. Nosotros tenemos una norma boliviana que es nuestra lista positiva, donde están todos los aditivos aprobados para ser consumidos en Bolivia. También
vamos a llevar el tema de las prácticas de laboratorio, las vamos a enfocar al tema de los colorantes y ahí les voy a mostrar nuestra lista positiva, que es nuestro listado de aditivos autorizados en Bolivia. Para poder demostrar la inocuidad de los aditivos alimentarios, hemos dicho que vamos a hacer pruebas toxicológicas, ¿no? Las mismas que ustedes ya conocen. Los ensayos de toxicidad aguda, donde se establece la dosis letal 50, ¿se acuerdan? Que se les da grandes cantidades de esa sustancia química a los animales de experimentación, y esa dosis, cuando muere el 50% de los animales, la dosis letal 50, nos da los resultados del ensayo de toxicidad aguda. El ensayo de toxicidad subaguda, donde reducimos un poco esa dosis a corto plazo, por ejemplo, puede ser en 2 semanas o en 1 semana, de acuerdo al tiempo de vida del animal. Los de toxicidad crónica, que se le da pequeñas dosis a lo largo de toda la vida del animal, y al final se observa qué daños hay en los distintos órganos. Y finalmente se hacen los ensayos especiales. Esos ensayos especiales, cuando se ha establecido, ¿no? La dosis ha pasado, vamos a decir, el ensayo de toxicidad crónica, mueren los animales y se estudian sus órganos. Se ve qué funciones hay en la reproducción y en el comportamiento, porque son sustancias químicas que podrían afectar el comportamiento de los animales. Si ese aditivo es neurotóxico, teratogénico, carcinogénico, mutagénico, si produce reacciones alérgicas, si hay reacciones sinérgicas entre otros aditivos, porque podría haber sinergia, ¿no? Le establezco una dosis, pero si yo lo asocio con otro aditivo, si hay sinergia, por ejemplo, si hay reacciones de tipo inmunológico en el animal, incidencia sobre el ecosistema, quizá los metabolitos de excreción sean tóxicos ambientales, efecto sobre la flora intestinal y posible creación de cepas resistentes. Todos esos estudios especiales son los últimos que se hacen cuando en el animal se ha establecido, ¿no? El ensayo de toxicidad aguda, subaguda, y en el ensayo de toxicidad crónica se ha observado de que no es un aditivo tóxico a la dosis que se le está dando. Recién pues se proceden a hacer todos estos ensayos especiales. Recordemos que ellos se establecen para 3 especies animales distintas, con la idea de que el mismo efecto va a lograrse con los humanos. Y habíamos hablado sobre cómo nosotros vamos a codificar a los aditivos alimentarios. Y como uno de los comités de expertos son de la Unión Europea, pues los aditivos en la nomenclatura internacional se coloca un número E. Por eso se llaman los números E. Cuando hablamos de los números E, hablamos de aditivos aprobados por el Comité para la Alimentación de la Unión Europea. Siempre llevan un número E y una cifra que pueden ser 3 o 4 números. Esto, chicos, siempre tiene que estar en la etiqueta. Es obligación colocar en la etiqueta. Depende del aditivo. En algunos aditivos es suficiente colocar E y su número. También hay aditivos en los cuales es obligatorio colocar el nombre. Lleva tal cosa, por ejemplo, dice, contiene los colorantes E123 y tartracina, dice. La tartracina es un aditivo que no hay que poner el código, hay que poner el nombre. Y eso lo vamos a ver por qué más adelante, ¿ya? Entonces, esto
La letra E indica que es un aditivo aprobado, autorizado, inocuo. Y estas tres cifras tienen un significado. El primer número indica el tipo de aditivo. Todos los aditivos que llevan 100, 101, 115, llevan la primera cifra es 1, indica que es un aditivo colorante. Entonces, todos los colorantes llevan la codificación del 100 al 199. No quiere decir que hayan 99 colorantes, hay menos. Pero vamos a ver que el segundo número indica la familia. En algunos aditivos se asocian por familias químicas. En el caso de los colorantes, se clasifican por color. Por ejemplo, hay un aditivo E127, se llama eritrocina. Entonces, el número 1 me dice que es un colorante. El número 2 me indica que es un colorante rojo, porque todos los colorantes rojos llevan la segunda cifra 2. Y el 7 me indica que es eritrocina. O sea, el tercer número se refiere específicamente a la sustancia. Entonces, el E127 quiere decir colorante rojo eritrocina. Por ejemplo, del 200 al 297 son conservantes. Del 300 al 385 son antioxidantes. Del 400 al 495 son gelificantes y estabilizantes. Del 500 al 585 son potenciadores del sabor. Ya de ahí me salté, ¿no? Del 900 al 999 son edulcorantes. Del 1000, o sea, del 10, ¿no? Al 1099 van a ser otros grupos. Siempre el código, entonces, el grupo es la primera cifra. Pero como son más grupos, van a haber algunos números que lleven 4 cifras. La que aumenta es la primera. Puede ser 10, 11, 12 y ya todo el número E se transforma en 4 cifras. Hay mayores del 1000, digamos, ¿no? Ahora, en Bolivia, nuestra lista positiva no le pone el número E, le pone sin. Esto dice en la norma boliviana. En la norma boliviana dice Sistema Internacional de Numeración. Entonces, en Bolivia no le ponen E100, le ponen sin 100 a sin 199. Es la única diferencia. Pero nosotros vamos a ver, cuando revisamos las distintas etiquetas, que se sigue utilizando el número E en las etiquetas bolivianas. Y solamente he visto que en los productos de venado le colocan sin. En los otros productos se mantiene el número E. Pero no hay ningún problema porque según la literatura, la legislación internacional, se utiliza siempre el número E. Doctora, por ejemplo, yo tengo aquí un power y lleva el zinc. Por ejemplo, Ya, entonces en los regulador de power también acidez, están. zinc 330, el colorante zinc 133, secuestrante zinc 385 y así. Ahí está, ahí está. Entonces ahí le ponen sin también los power, ¿ve? Están empezando antes era puro número E. Pero digamos, ¿no? Sistema Internacional de Numeración, ese es el SIN que le ponen en Bolivia. Pero si le ponen el E, si ustedes tienen a mano otro, igual le ponen E y no hay ningún problema porque lo más importante es la cifra, ¿no? Por ejemplo, Carlos, qué, qué es lo que tiene usted en su SIN 303? E303. Regulador de la acidez zinc 330, saborizantes naturales, secuestrantes Secuestrante. zinc 452. Ya, voy a poner el 452. Polifosfato.
Estabilizantes sintéticos, reguladores de acidez, sales de fundido. Entonces, derivan del E338 del ácido fosfórico. Mire, está como regulador de acidez estabilizante. Por eso vamos a ver que más de una función suelen tener los aditivos. El 134 es su colorante. Colorante 133. Ahí está, azul brillante, dice. Entonces su color, es azul, El power es azul. su power azul, ¿no ves? Very good. Colorantes E133, colorante sintético. Se obtiene de un derivado del petróleo y pertenece al grupo de los colorantes azoicos. Si fuera el 2 sería el rojo, ¿no? 120. Claro, ya. si fuera 123, es el que le dije, la eritrocina. Es del grupo, no, amaranto o eritrocina es lo mismo. El E123. A ver, no, la eritrocina, ¿cuánto es? 120. Amaranto es un colorante rojo súper usado, les cuento. No, eritrocina es 127, 123 es amaranto. Mm, Y vamos a ir con los 140. 100. No hay con 140, no hay ningún color. Cloruro de calcio 100, 509. No, 500 es otro. Cloruro de magnesio 100, Es 500. crisoína. Es un colorante de tonalidades amarillas. Los de cero son amarillos. Entonces nosotros, a partir de ahora, a mirar nuestro aditivo, quizás nosotros consumimos muchísimo un aditivo y ver, ¿no? Realmente si tiene un Nuestro efecto zinc, sobre nuestra salud, si hay zinc algún riesgo. ¿Mm? Hay actualmente algunos que son polémicos, porque ya cuando se han empezado a usar en los humanos, se han visto ciertos efectos, eso lo vamos a estudiar la próxima semana. A partir de ahora, a mirar las etiquetas nos dan toda la información que va más allá de los aspectos nutricionales, sino también nos está hablando sobre los aspectos de los aditivos alimentarios. Bueno, chicos, hay preguntas aquí, miren, nos quedan 5 minutos. Doctora, buenos días. Yo tengo Buen una día. pregunta, pero no es del tema, es del laboratorio. Para mañana el previo va a ser del tema 9, disculpe, de la práctica 9. Sí, acidez total. Ya, gracias, doctora, va a disculpar. Ahora pregúnteme del tema. Doctora, puede ser una pregunta, por ejemplo, de los colorantes que habló, por ejemplo, ¿cómo podría ser una pregunta en el examen? O sea, no digo que sea exacta la pregunta, pero más o menos, ¿cómo entraría? Nunca les pregunto el E138 qué colorante es, porque ni yo lo sé. No, pero relacionado, decía. Les podría preguntar cuáles son las funciones de los colorantes. Anoten. Pero no me pongan dar color, porque obvio que va a dar color, eso no es wow, sabía, digamos. ¿No ves? Sí, doctora, solo era para más o menos darnos idea. Ya. Las funciones, nombre, 4 funciones de los colorantes. Entonces les voy a poner 1, 2, 3, 4 porque ustedes escriban ahí. Ahora, ahorita no se fatiguen porque no hemos avanzado colorantes. Y la próxima semana vamos a hacer, hay un video que yo les doy que me gusta muchísimo sobre colorantes, porque nuestra práctica es de colorante. La práctica de laboratorio, nosotros llevamos alimentos coloreados, que lo más fácil es utilizar refrescos en polvo, gelatina, y ahí vemos qué colorantes tiene y los investigamos en el laboratorio si los llegamos a detectar. Si realmente tiene los colorantes de la etiqueta. Y después van a ver ustedes que muchos de los productos dice que tiene un colorante y en realidad no lo tiene, le ponen otro colorante rojo. A veces los identificamos al otro, a veces no, pero a veces engañan en las etiquetas. Parece que al principio le ponen un color, hacen la etiqueta y hacen por miles las cajas, por decir, y después le falta un proveedor y cambian de colorante.
Y eso y es otro el que citan en el envase, por ejemplo. Esa es nuestra práctica. Después de la parte de microbiología vamos a hacer colorantes artificiales. Me gusta mucho el tema de los colorantes. Se se darán cuenta. Se los desarrollo mucho, ¿no? No lo desarrollo mucho la parte de los edulcorantes porque lo llevamos más adelante en edulcorantes. Pero los que son, afectan las características organolépticas son los más usados, ¿no? Los aditivos más usados, por lo menos por nosotros. Bueno, chicos, ya se va a cortar. Entonces nos vemos mañana, nos vemos el día viernes. Los chicos del A tienen que hacer la parte de microbiología ya, ¿no? Bacterias aeróbicas mesófilas y mohos y levaduras. Los chicos del B hacen acidez mañana. ¿Listo? Entramos a las 7:30. Ok. Doctora, Muy bien. ¿Sí? No, nada, doctora. no, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chao, chicos. luego, Hasta doctora. mañana. Hasta luego, doctora. Recording stopped.